Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del, bueno, Apex Legends Mobile. Pues primero que nada, puta, qué nostalgia, loco. Fíjate que a veces, sinceramente, quisiera que el Apex siguiera vivo, porque me echaba algunas que otras partiditas de vez en cuando y me divertía. O sea, no lo agarraba como antes, que me ponía a jugar para subir a Depredador, porque literalmente eso fue degenerado. Y honestamente, creo que para mi salud fue muy malo, porque estar 16 horas pegado en una pantalla creo que es muy malo para todos, y más en directo. Pero, bueno, les tengo noticias acerca del Apex Legends Mobile, o mejor dicho, el Heroes of the Light, que creo que así se llama, que es el juego de Tencent, que básicamente es el Apex, o sea, solo que con un nombre diferente, con las habilidades y personajes de caras diferentes del Apex Legends, y que está hecho en el motor gráfico del Apex Legends de Respawn, con Lightspeed Studios y Tencent Games, que básicamente, como ustedes saben, pues, se ha hablado de esto a detalle. No voy a mostrar ninguna imagen, no voy a mostrar nada fuera de lo común, solo voy a dejar gameplay en pantalla mientras comento todo. ¿Por qué? Porque a mucha gente le está cayendo copyright si muestra gameplay o algunas cosas de ese juego. O sea, yo puedo hablar de la información, pero si muestro alguna imagen me van a botar el video y me van a cantar un strike, y honestamente no estoy para strikes ahorita. Te lo digo sencillamente porque mucha gente, creadores de contenido angloparlantes, tuvieron este problema. Y me decía, Destro, ¿en serio afectó tanto? Sí. Porque, pues, no es que creo que Tencent no quiera saber de ellos, sino que estamos detrás de Electronic Arts. Bueno, incluso puede que sea Tencent. Pero bueno, me decir, Destro, este proyecto lo van a bajar. Lo dudo mucho, porque Tencent sí se lleva bien con Electronic Arts. La decisión de bajar Apex Legends Mobile fue la de Electronic Arts. Eso ya para que lo sepan. No de Tencent. Tencent quería seguir con el juego, lo quería seguir puliendo, y es que se notó con las últimas actualizaciones que le hicieron, el amor y el cariño que le tenían cuando agregaron el mapa de Olympus. Ustedes lo pudieron visualizar cuando jugamos aquí en directo. Creo que pasamos 3-4 días jugando partidas de salas para la comunidad, y pues estuvieron brutales, que incluso llenamos todas las salas, la gente estaba jugando muchísimo, estuvimos jugando el mapa de Olimpo, nos divertimos mucho, y es que las lobbies se sentían brutalmente muy buenas, la verdad, las cosas como son. Pues bueno, no tienen mala relación Tencent y Electronic Arts. Parece que en una cláusula o algo por el estilo aplica a que pues Tencent, si quisiera, podría crear su propio juego con las bases de Apex, pero que cambiaran algunas cosas, que es el dado caso que va a pasar con el juego que viene ahorita, que es el Heroes of the Light, básicamente. No, ¿cómo es que se llama el bendito juego? Déjenme buscarlo tranquilamente, porque no voy a hacer el Apex Legends Mobile 2.0, pero, o sea, literalmente es el Apex Legends Mobile 2.0, porque cuando mostré las imágenes, que las miraron en Twitter, miraron incluso algunos que otros videos, o incluso miraron también, ¿cómo les explico? No como tal, sino las imágenes, sino toda la fuente, que se miraba la Flatline, también las armas, la R301, R99, entre otras cositas más. O sea, es un juego muy querido por la comunidad, también denominado como otra cosa o otros aspectos. Está perfecto. Ahora, para el que no lo sepa, Electronic Arts quiere crear su Apex, pero con progresión cruzada, como Warzone Mobile. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que tengamos en el Apex de PC consola, si lo jugás, lo vas a tener en el de móvil. El mismo sistema de unitización, mismo sistema de armas, pero te voy a decir cuál era el problema. Para mí Apex Legends Mobile tenía algo muy bonito. Teníamos lo que son actualmente leyendas especiales, como Rhapsody, Fate, y los que se iban a estar incorporando en el juego. Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos, Fate, o sea, brutalmente, que incluso lo están viendo en pantalla, que tenía obviamente su propia reliquia, que pues yo le digo reliquia, aunque no la denominaban así en el juego, pero básicamente son reliquias, que son armas cuerpo a cuerpo, que no afectan en nada. Muchas gracias, Jayo, por suscribirte mientras estoy grabando. Gracias, loco. Eh, entonces, no sé, son tantas cosas bonitas que tenía el juego que mucha gente tal vez no lo supo valorar. Y siento que somos una muy mala comunidad. Lamentablemente lo voy a decir de esta manera, pero la gente no supo valorar a Apex Legends Mobile, y me entristece. Y me dice, Destro, ¿quién sos vos para decir eso, loco? Yo le di mucho amor y cariño a Apex Legends Mobile sin patrocinios ni nada, solo por jugarlo. Y la gente que literalmente les patrocinaron el juego no volvió a tocar el juego. No lo volvieron a tocar el juego. No siguieron sponsorizándolo ni tampoco apoyándolo. Solo porque les interesaba el dinero. A mí nadie me pagó por seguir jugando, subir videos por gusto de Apex Legends Mobile, o incluso buscar los rangos más poderosos. No, a mí no me buscó Electronic Arts. Y a la gente que lo buscó, ahí lo dejaron morir, lamentablemente. O sea, hubo gente, y más en la comunidad angloparlante, que fue que apoyó a Apex. Lamentablemente la comunidad hispanohablante no apoyamos a Apex demasiado. Pero la angloparlante sí lo apoyaba demasiado. Es que solo incluso miraba a los jugadores tops
como Ken Strafe, que lo miraba mucho porque me gustaba su forma de jugar. Actualmente Mago jugaba muy bien, loco. Muy bien. Y la comunidad angloparlante lo quiere mucho a Mago. Loco. O sea, es que ver a esos dos, puchica, era una delicia jugar Apex. Y yo que soy manco, hasta ya estoy muy emocionado. Decía, bueno, me voy a tirar una partidita, loco, porque o sea, me siento pro hoy. Y me acuerdo cuando me sacaba una partida y mataba a gente real cuando no había bots. Y yo me sentía fuerte, loco. Lamentablemente, y lo voy a decir de esta manera, el juego se arruinó por tres factores. La optimización falló mucho y el tema de muchos bots. Porque actualmente el juego, luego de la última actualización, terminó quedando hermoso. Se miraba muy bonito. Bueno, ustedes lo están viendo incluso. Gráficamente el juego estaba precioso. Iba con una fluidez muy, muy buena y estable. Pero lamentablemente la gente no supo apoyar uno de los mejores Battle Royale, a mi gusto y a mi tristeza, de todos los tiempos. Lo siento, pero este Battle Royale sobrepasaba cualquier Battle Royale existente. Porque es Apex. Y me va a decir, Destro, Apex es malo. No, loco. Si fuera malo, ¿por qué diablos lo apoyan tanto en PC, ma? Loco, en PC y en consola la gente lo ama. Tendrá sus errores en Electronic Arts. Normal, porque es Electronic Arts. De las compañías más odiadas, creo que está Activision y Electronic Arts en el tope, obviamente. Pero al menos cuando un juego es bueno, es bueno. Y acordate que Apex es un sucesor de Titanfall. Para mí, uno de los mejores multijugador que logró rivalizar con el difunto Black Ops 3. Digo difunto porque básicamente hay tantos Call of Duty al día de hoy que pues la gente ya no juega Black Ops 3 y los que juegan son unos miles. Pero para mí es uno de los mejores Call of Duty. Y es lo que te digo yo. Electronic Arts, si quiere, bien puede hacer el Titanfall, que hace poco lo hablamos y la gente le va a encantar. Que lo haga con Tencent. Ya honestamente solo pienso de que Tencent mejor agarre los proyectos, pero que Electronic Arts no se meta, porque si no, después va a decir Electronic Arts, bajamos el juego. Que ojalá no pase con Need for Speed Mobile, que por ejemplo Need for Speed Mobile es de Electronic Arts, pero obviamente lo lleva y lo desarrolla Tencent con Team Studios. Y es que debería haber una cláusula que diga, no vamos a cerrar el juego, porque si cerramos el juego nos adueñamos completamente de la IP en dispositivos móviles. O sea, me refiero de la cadena del juego y que ellos se hagan cargo. Porque es que no es justo para la gente, tanto que gastó dinero como para la gente que disfruta el juego al día de hoy. Ahora, hablando con lo sucedido y lo que he comentado, pues les tengo buenas noticias. Podríamos decir un breve momento especial. Y es que actualmente Apex Legends Mobile, la versión 2.0, que básicamente es este juego denominado como lo que va a estar cayendo actualmente para la versión china. Una versión china que va a tener una fase beta ahorita en junio. Lo malo, que se llama, sí, ya revisé bien el nombre, se llama High Energy Heroes, que es básicamente la misma osada que actualmente, pues, Apex Legends Mobile. Es lo que pasa, este juego, que es básicamente el rehecho del Apex 2.0, pues va a tener una fase beta en junio. No sé si sea completamente cerrada o si sea mediáticamente abierta con cuentas de WeChat. Si es así, yo traeré el APK para que puedan descargarlo, puedan jugarlo. Y si en el dado caso Tencent deja subir videos y miro que no le está cayendo copyright a la gente, pues traeré videos del gameplay oficial para que incluso hagamos comparación con el Apex actualmente de dispositivos móviles con esa versión nueva por parte de Tencent Games. Bueno, honestamente, si en dado caso para 2024/2025 sale ese Apex para dispositivos móviles con una progresión cruzada, pues ya veremos qué pasa o cómo lo recibe la gente. Ya te digo yo de que para mí, lamentablemente, la comunidad no apoyó mucho el Apex. Bueno, en parte hablamos de la comunidad hispanohablante, que siento yo que no lo apoyamos demasiado como debíamos. Y este juego, pues lamentablemente, Electronic Arts tuvo unas expectativas tan altas de generar tanto dinero como con Mobile, cuando en realidad las cosas no eran así, no iba a ser nunca así. Y fuente de jugadores sí tenía, y muchísimos. Ahí te voy a dar un contexto. New State tiene menos jugadores que Apex Legends Mobile en sus días, en sus peores momentos incluso. Y el New State no ha cerrado. Y no va a cerrar. ¿Por qué diablos cerraron Apex Legends Mobile? Por pura tontería. Honestamente pienso, sí, por generación de ingresos y demás, pero no. La verdad es que este juego podría haber seguido y podría haber mejorado e incluso revivido de alguna manera o haciéndose más famoso de lo normal con algunas actualizaciones, optimizaciones y lo más importante, hablar con la comunidad, que eso recalca mucho y hace que la gente confíe completamente en todo. Bueno, habiendo dicho eso, creo que me despido. Espero estén felices, tranquilos
Y pues si vas a querer probar la versión china, pues yo te la voy a traer completamente. Habiendo dicho eso, pues con esto me despediría completamente. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias como siempre por el apoyo, por el cariño que siempre recibo completamente los videos. Pronto veremos otro video en el canal nuevo. Y recuerden que siempre les estaré trayendo la mejor información detallada completamente de cualquier tipo de juego. Y en específicamente los que más le encante a la comunidad. Habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Destor72, que la 314 me los acompañe. Adiós.